¿Cómo se prepara la mente para un maratón? Y bueno, no solo para un maratón, si tú próximamente vas a correr un 5K, un 10K, un 21K, si haces triatlón también, haces sprint, haces olímpico, con más razón si vas a hacer un medio Ironman, un Ironman completo o un ultramaratón, ¿cuáles son esas habilidades? ¿Cuáles son esas prácticas que deberías considerar, que deberías incluir en tu preparación para que ese día de la prueba no solamente puedas tener un extraordinario desempeño, que ahora sí que todo tu entrenamiento salga a reducir en esta conexión mente-cuerpo, que la mente se vuelva nuestra mejor aliada, que se conecte con el cuerpo y verdaderamente tu entrenamiento encuentre las mejores consecuencias ese día, sino también para que verdaderamente disfrutes la prueba, que esté llena de satisfacción, de emociones placenteras. Bienvenidos, mi nombre es Manolo Guevara, esto es Mentes Olímpicas y hoy vamos a hablar precisamente de las pruebas de distancia y cómo nos preparamos mentalmente. No solamente hablaré de cómo lo hacen y cuáles son las prioridades de los maratonistas o de los triatletas de elite, sino al ser el running una de las disciplinas más recurridas, más concurridas a nivel mundial, la cantidad de corredores y cada vez más triatletas, el Ironman y el medio Ironman han ido ganando muchísimos adeptos en los últimos años. Bueno, para también nosotros que de alguna manera estamos involucrados, que participamos, que buscamos ir venciendo nuestros tiempos, mejorar cada vez también qué debemos considerar en esta preparación y por supuesto, pues lo que une este episodio, ¿no?, de Mentes Olímpicas precisamente con lo olímpico es que tanto el triatlón, que ha ganado también mucha fuerza a partir de que se incluyó en el programa olímpico, como la maratón, que es esa prueba que suele cerrar los Juegos Olímpicos, o es de los últimos deportes, y sobre todo que la premiación se da en la ceremonia de clausura, se le da un espacio especial para premiar a los maratonistas que ganaron la medalla de oro, de plata y de bronce, y que por cierto en la pasada edición de los Juegos Olímpicos de París 2024 tuvimos por primera vez la maratón femenil en ese papel, porque hasta antes de París 2024 siempre se había premiado a la maratón varonil, siempre eran los 3 atletas de medalla de oro, plata y bronce, hombres, los que recibían este honor. Me parece que fue bien interesante, bien incluyente, por supuesto, y muy justo también, porque aparte Hassan, que terminó ganando, Sifan Hassan, que terminó ganando la maratón femenil, o sea, no solamente ganó la maratón femenil, sino que ganó los 5,000, ganó los 10,000 metros planos. Días antes ganó 3 pruebas, 3 medallas olímpicas, con muy pocos días de diferencia. Si no mal recuerdo fue bronce y después oro en la maratón, pero lo interesante de esta súper atleta, de esta súper mujer, es los pocos días que tuvo de recuperación entre las diferentes pruebas y aún así su desempeño fue maravilloso. Entonces, que Sifan Hassan se haya subido en la ceremonia de premiación, ¿no?, en la ceremonia de clausura, a lo más alto del podio, me parece que era algo, no solamente en términos de género, de igualdad. Al final, quizá en los próximos Juegos Olímpicos lo que deberían hacer es darles el lugar, a fin de cuentas, a hombres y mujeres, hacer las 2 premiaciones ahí, no lo sé, pero bueno, más que justo que una superestrella de la pasada edición de los Juegos Olímpicos haya tenido sin duda ese honor. Pero bueno, ya metiéndonos en materia, ¿qué es lo que debemos considerar? Y cabe mencionar que yo estoy a 29 días, cuando estoy grabando este episodio de Mentes Olímpicas, estoy a 29 días de correr mi siguiente maratón. Entonces, todo de alguna forma, todo lo que te voy a exponer aquí, todo lo que te voy a compartir, no es algo solamente que sé, que conozco, que he estudiado desde mi profesión, desde mi trayectoria profesional, entrenador mental, sino que es algo, si no mal recuerdo, debe ser mi maratón 10, mi maratón 11, en este maratón específico voy a buscar calificar al maratón de Boston, ¿no? Entonces, esto es algo que yo incluyo en mi día a día, en mis entrenamientos, y lo vamos a ir revisando uno por uno. Entonces, ¿cuáles son esos aspectos que debemos considerar? Punto número 1, un corredor de distancia, sean las que haya mencionado, tiene que entrenar su atención, su capacidad de atención. ¿Por qué? Porque se asume que una de las cosas más complejas, uno de los retos más importantes
para los atletas de largas distancias, pues es evidentemente convivir con tu mente durante mucho tiempo y sobre todo si consideramos, por ejemplo, la maratón, pues empiezas en el kilómetro cero y sabes que tienes 42 kilómetros por recorrer, es decir, mucho hacia el futuro. Y aunque dependerá obviamente de tus capacidades, de tu entrenamiento, pero aunque puedas ir muy rápido, quizá no tan rápido como van los maratonistas olímpicos, ¿no? Si no sé si han intentado, ayer me tocó correr intervalos, ¿no? Y en ese intervalo estuve corriendo precisamente a 2:50, tenía que mantener por 40 segundos la velocidad de 2:50. Esa velocidad, que para mí es una ultra velocidad, es la velocidad a la que van los maratonistas hombres, es más o menos la velocidad a la que se marcó el récord del mundo de Kelvin Kiptum, que por cierto ya también le dedicamos un episodio en la leyenda inconclusa, en paz descanse Kelvin Kiptum, que parecía estar destinado a romper la barrera de las 2 horas en la maratón, ser el primer hombre que lo lograba y lamentablemente falleció en un accidente automovilístico, pero bueno, esa es la velocidad, 2:50 es la velocidad a la que van estos atletas para aspirar al récord mundial y para aspirar a bajar esas famosas 2 horas en la maratón. Pero bueno, aunque tú corras a una velocidad muy rápida, a lo mejor puedes llegar a correr a 3, a lo mejor puedes llegar a correr a 3:30, 4, por ejemplo, si quieres romper la barrera de las 3 horas, tienes que correr a 4:16. Entonces tú puedes correr a diferentes velocidades, pero empezando en el kilómetro cero y teniendo 42 kilómetros hacia adelante, pues no solamente tienes que convivir mucho con la mente, sino que de alguna forma la mente va analizando, la mente va viendo que si de repente llevas 5 kilómetros, pues de alguna forma va haciendo cuentas. Si llevas 10 kilómetros, apenas cuando llegas a la media maratón, ¿no? Imagínense el pensamiento de, ok, ya corrí 21 kilómetros. Ahora falta correr otros 25 y ya llevas ahí un buen rato, ¿no? Entonces, el irnos proyectando hacia adelante y pensando, obviamente considerando, entendiendo que hay cansancio, vas sintiendo el cansancio, no se diga en una ultramaratón. Yo corrí un ultramaratón en marzo de este año, corrí 80 kilómetros, y evidentemente hay un momentito en donde llevas 50, pero cuando llevas 50 kilómetros te faltan 30 por delante. Entonces, un maratonista, por esta razón, no se puede permitir o no es de lo más adecuado el poner demasiado la mente al futuro, ¿sí? El pensar, sobre todo, el pensar en cuánto falta, cuánta distancia, si ya estoy cansado, cómo llegaré, todavía falta la parte de las subidas, todavía lo que fuera. Es cierto que hay unas excepciones, hay veces que vale la pena poner la mente en el futuro para agarrar un poquito de motivación, simplemente pensar que tu familia a lo mejor está ahí esperándote en la meta y eso te puede llegar a impulsar, pero en términos generales no podemos estar proyectando nuestra mente tanto hacia el futuro, sino tenemos que intentar mantener a la mente sobre el momento presente, sobre el paso a paso, sobre la zancada a zancada. Y obviamente la mente de los deportistas suele mucho divagar hacia el pasado y hacia el futuro. Insisto, en la maratón creo, como no hay necesariamente como errores tan marcados como en otros deportes, como puede ser el fútbol, que perdiste un balón y se armó la contra y te metieron un gol, o tuviste 6 set points en el primer set del tenis y se te fueron y perdiste el primer set. O sea, en la maratón, en las carreras de distancia, no hay errores tan marcados. Es cierto que puede haber ciertos kilómetros que no cumpliste con el pace adecuado, que no los corriste de la mejor manera, que se te pasó a lo mejor alguna hidratación. Ese podría ser un buen ejemplo, ¿no? Pero en términos generales, la mente del maratonista siempre se adelanta mucho hacia el futuro, conviviendo con la incomodidad y con la acumulación de cansancio. Sí, si de repente se te pasó, ¿no? Por cualquier cosa se te pasó una estación de hidratación, pues puede ser que la mente esté pensando, ¿no? Sobre el pasado, así como de, híjole, no me la debía haber pasado, porque no me paré, ahora ya tengo sed, pero de ahí empiezas a proyectar de nuevo hacia el futuro, ¿no? A ver si no me falta esta hidratación, a veces si no me empieza a dar calambres, lo que fuera. Entonces, en términos generales, el maratonista lo que tiene que hacer es sucumbir o de alguna forma gestionar, a administrar que sus pensamientos no estén demasiado proyectados hacia el futuro, sobre todo sobre cuestiones incómodas, sobre cuestiones que le pueden llegar a preocupar o incluso sobre los propios tiempos, ¿no? Y tus expectativas sobre la carrera y intentar traer la mente al momento presente, insisto, a cada una de tus zancadas o a cada una de tus respiraciones. Entonces, el poder mantener tu atención en el momento presente va a permitir precisamente que no te estés desgastando tanto emocionalmente y físicamente también, porque hay
componente del cansancio mental que por supuesto también se refleja en tu cansancio físico. Entonces, el poder poner la mente en el momento presente te va a dejar también más libre de emociones. Si se ponen a pensar, la gran mayoría de las emociones humanas y la gran mayoría de las emociones, sobre todo las aflictivas, dígase ansiedad, presión, nervios, angustia, frustración, o sea, la gran mayoría de estas emociones están proyectadas hacia un futuro, como estoy hablando en este caso, ¿no? Yo que voy a dar, por ejemplo, que voy a intentar dar el maratón a Boston, bueno, a lo mejor me genera presión, me genera ansiedad, me genera nervios, incertidumbre el pensar si voy a lograr esto. Pero si yo voy pensando esto a lo largo de toda la ruta, no solamente no voy a poder disfrutar la maratón, sino probablemente me termine desgastando y descuidando técnica, descuidando mi postura, descuidando el braceo, lo que fuera, ¿no? Entonces, la gran mayoría de las emociones aflictivas están proyectadas hacia un futuro o ancladas hacia un pasado. Entonces, si nosotros queremos correr un poco más libres, un poco más ecuánimes, es bien importante que el maratonista, el triatleta, el ultramaratonista pueda enfocar su atención en el momento presente. ¿Y cómo entrenamos la atención a mantenerse en el momento presente? Bueno, aquí la buena noticia es que el propio running, el propio correr, ¿no? y el nadar también, naturalmente hacen esto. Sobre todo, aquí la recomendación es que algunos kilómetros, algunos minutos de tu entrenamiento diario, los pases sobre todo sin audífonos y sin música, para que sin tener como estos distractores o estos estímulos que también a veces nos ayudan a que el entrenamiento sea más llevadero, nosotros podamos verdaderamente centrarnos en el cuerpo, sentir tus zancadas, sentir cómo entran tus puntas, sentir cómo no taloneas, sentir cómo tu braceo no es muy agresivo, sentir cómo no cruzas de alguna manera la parte media del cuerpo, sentir que tu postura está erguida, sentir tu respiración. El sentir es haciendo esto, es decir, poner a la mente en el momento presente. Y cuando hacemos esto, pues es muy normal que la mente quiera irse, quiera divagar a pensar en todos los pendientes que tienes que hacer, en cosas que te ilusionan, en la carrera que la ves hacia futuro, en pensar en que ya tienes hambre, en pensar en lo que pasó en la semana, y va a estar pasando esto. Pero cuando sucede esto, tú lo que tienes que hacer es simplemente darte cuenta de que ya no estás presente en tu cuerpo. Ya no estoy sintiendo mi zancada, ya no estoy sintiendo mis puntas. Y entonces lo único que haces es, ok, estoy pensando en que ya tengo hambre, pero ahorita no, todavía no es momentito. Todavía estoy corriendo, todavía me faltan 20 minutos de entrenamiento. ¿Y qué haces? Entonces nada más te das cuenta que estás ahí e intentas volver a sentir. Y otra vez, a ver, voy a sentir cómo entran mis puntas. Voy a sentir cómo está mi respiración, ¿sí? Le voy a poner atención a mi respiración. Voy a sentir mi braceo, voy a sentir mi postura. O a lo mejor te vas al pasado a recordar algo, un problema que tuviste en la semana. Pero pues ya quedó atrás y estar pensándolo ahí no solamente no te aporta nada, sino probablemente esté impactando tu estado emocional. Entonces te das cuenta de eso, de repente dices lo mismo, a ver, no quiero estar aquí, otra vez, a ver cómo está mi respiración, cómo está mi zancada, cómo está mi postura. Cuando nosotros hacemos esto, justo este circulito de presto atención a algo que está sucediendo en el momento presente, en este caso podría ser mi respiración, ¿no? A ver, mi respiración, ¿dónde está? Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Sé que inhalo, sé que exhalo. Pero de repente la mente de Manolo, como la mente de cualquier otro humano, es inquieta y de repente puede llegar a puede pensar en el tiempo que tengo para grabar este episodio y cómo terminando tengo que irme a hacer otras cosas y que tengo sed en este momento, ¿no? Entonces mi mente puede empezar a traer todos estos pensamientos, pero si eso pasa, lo único que tengo que hacer es darme cuenta y aunque sea por 1 segundo, 2 segundos, decir, no, a ver otra vez. Cuando inhalo, sé que inhalo. Cuando exhalo, sé que exhalo. Entrenar la atención está precisamente en este círculo en donde tú pones tu atención consciente y voluntariamente donde tú quieres. Tu mente va a divagar, se va a distraer, porque la mente humana es distraída por naturaleza. Pero cuando eso sucede, en algún momento tú te das cuenta y regresas la atención a algo que esté sucediendo en el momento presente. Y cada vez que completas este círculo es como si estuvieras haciendo una repetición en el gimnasio mental. Y eso es lo que va entrenando a tu cerebro, va fortaleciendo los músculos de la atención y el día de la carrera probablemente tengas mayor capacidad de verdaderamente centrarte solamente en los estímulos relevantes de la tarea a la mano, ¿sí? Cuando entran mis puntas, sé que entran mis puntas, ¿sí? Cuando siento el ritmo, siento el ritmo. Cuando siento mi braceo, sé que mi braceo está siendo el adecuado, que no estoy cruzando, que no es demasiado agresivo. Cuando siento mi respiración, sé que mi respiración está en un ritmo adecuado.
¿sí? Cuando corro con una postura erguida, sé que estoy corriendo con una postura erguida y un poco inclinado hacia adelante. Pero a eso que vale la pena ponerle atención y no a otras cosas que no necesariamente, insisto, te aportan algo, pero a veces puede empezar a generar desgaste emocional. Ahora, ¿qué creen? Esto que acabo de decir, que entrenar la atención se entrena precisamente, valga la redundancia, enfocando tu atención en los estímulos relevantes de la tarea de la mano o en algo que tú quieres o está sucediendo en el momento presente. La mente se distrae, tú te das cuenta y regresas la atención a eso que tú querías atender inicialmente. Eso, para los que hayan practicado alguna vez meditación sobre la respiración o los que hayan practicado mindfulness sobre la respiración, si se dan cuenta, es el mismo círculo. Entonces, no solamente el atleta, el maratonista, el triatleta, puede entrenar su atención directamente cuando está corriendo, cuando está nadando, cuando está en la bici y hace esta secuencia o esta dinámica como la marqué, sino también es bueno el usar unos 5 minutos, unos 10 minutos, unos 15 minutos al día para sentarte y simplemente centrarte en la respiración, que aparte ahorita voy a hablar de la respiración. Entonces te sientas 5 minutos, le pones en tu temporizador, o hay muchos relojes, los Garmin, para los que son corredores, triatletas, pues Garmin es uno de los relojes quizá el más popular para los corredores, trae aplicaciones no solamente para seguir la respiración y que te marcan el ritmo de respiración, sino también aplicaciones para hacer meditaciones por un tiempo determinado y que te están revisando cómo se comporta tu corazón y cómo se comporta tu frecuencia respiratoria, al tiempo que vas haciendo precisamente este ejercicio. Entonces, sí, dedicarle unos 5, unos 10, unos 15 minutitos al día es parte esencial de tu entrenamiento y que haces lo mismo, solamente que ahí te centras en inhalo, sé que inhalo, exhalo, sé que exhalo. Ay, ¿cuánto tiempo me voy a tardar en este podcast? Que no sé qué. ¿Me doy cuenta? No te preocupes por eso. Simplemente inhalo, sé que inhalo, exhalo, sé que exhalo, ¿no? Y de repente me puedo ir a otra cosa, me doy cuenta y regreso. Y entonces así estamos entrenando nuestra atención y es el primer punto o lo primero que debe entrenar el maratonista o el triatleta por precisamente lo que mencioné anteriormente. Punto número 2. El maratonista, el triatleta o en cualquier distancia que vayas a correr, incluso si corres los 5000 a buena velocidad, debemos entrenar mucho la respiración. Ojo, cuando hablé de entrenar la atención, hay una diferencia, pero aquí lo importante es que cuando a veces practicamos mindfulness o meditación sobre la respiración, podemos matar 2 pájaros de un tiro, ¿sí? Pero hace ratito yo estaba hablando del entrenamiento de la atención. Y en el entrenamiento de la atención, nosotros solamente utilizamos a la respiración como un instrumento, como una sensación física que nos permite focalizar precisamente esa atención y estar monitoreando si se mantiene ahí y si de repente se va, yo me doy cuenta y la regreso. Se va y yo me doy cuenta. Entonces ahí estamos entrenando la atención. Ahora, ¿por qué es importante entrenar la respiración? Bueno, entrenar la respiración para un corredor de distancia por todas las razones que quieras, ¿sí? Punto número 1, porque sí tiene una influencia sobre tu sistema nervioso central. Es decir, que cuando nosotros respiramos más pausadas, más largas, más simétricas nuestras respiraciones, nuestro sistema nervioso central se va a asentar, vamos a estar menos estresados. Entonces, si tú en una carrera o previo a una carrera estás demasiado estresado, estás demasiado nervioso, pues eso también va a generar desgaste. Si en la propia carrera estás demasiado estresado, tu postura seguramente está muy dura, está muy rígida, te vas a cansar más rápido. Entonces, cuando nos sentimos estresados, nerviosos, ansiosos, es una buena idea calmar al sistema nervioso central, ¿sí? Y ahorita hablaré de la otra vertiente, pero esa es una opción. 2, porque cuando nosotros respiramos también pasamos a oxigenar nuestro cerebro. Y oxigenar nuestro cerebro nos permite, junto con la tranquilidad al sistema nervioso central, nos permite tomar mejores decisiones. Por ejemplo, algo que es muy común es que en los primeros kilómetros de una maratón a veces corras más rápido de lo que debes, porque te gana la inercia, te gana la emoción, te gana el ruido, te gana la gente y empiezas a correr más rápido de lo que debes y eso no es necesariamente una buena idea porque esos kilómetros o esa velocidad a la que quizá no estás acostumbrado o no era parte de tu estrategia, a la postre te puede empezar a cobrar consecuencias. Entonces, si tú estás demasiado acelerado, probablemente hagas esto, pero si tú eres capaz de calmar a tu sistema nervioso central, oxigenar un poquito más a tu cerebro para que tenga mayor capacidad de concentración y mejor toma de decisiones, mayor claridad cerebral o mental, como le quieras llamar, muy probablemente digas, no, ya sentí la inercia, pero no, mi toma de decisiones es ir al paso que dije que iba a ir.
irme con calma al principio, no empezar a correr más rápido de lo que debo, no empezar a pensar que en el kilómetro 1, en el kilómetro 2 se va a definir si voy a calificar al maratón de Boston. Entonces oxigenamos el cerebro. 3, oxigenas cada uno de tus músculos. Quizá la razón más importante para todos los que corremos distancia. Y maratón, ultramaratón, Ironmans y medios Ironmans, claro, muchísima atención, porque cuando nosotros respiramos con mayor conciencia, cuando respiramos con mayor intención y sobre todo cuando inhalamos y nos permitimos mantener por un momento el aire, el oxígeno ahí y después exhalamos ese dióxido de carbono, pero cuando estamos oxigenando y mantenemos ese oxígeno dentro de nosotros y que corre a través de por todas nuestras venas, va a llegar a cada uno de nuestros músculos. Y aquí lo más importante es que a mayor acumulación de oxígeno en los músculos, menor presencia de ácido láctico. A mayor acumulación de oxígeno, mayor presencia de oxígeno en tus músculos, menor acumulación de ácido láctico. Entonces, si no quieres que el cansancio te empiece a pegar antes o te pegue fuerte o quieres empezar de alguna forma a prevenir que no venga este ácido láctico, el estar haciendo constantemente en entrenamientos, porque te vas entrenando, te vas familiarizando, vas generando el hábito y la práctica de hacer de la respiración una aliada. Pero ya cuando la haces en competencia, ¿no? En los 42 kilómetros, yo cada kilómetro termino el primer kilómetro, hago unas respiraciones conscientes. Kilómetro 2, respiraciones conscientes. Kilómetro 3, respiraciones conscientes. Porque evidentemente todo lo demás del tiempo pues voy respirando, claro, ¿no? Pero siempre que llego a una marca de 1 kilómetro o que el reloj me avisa que cumpliste 1 kilómetro, por lo menos hago 5 respiraciones un poco más largas, un poco más conscientes. A veces puedo llegar a usar 10 y siento que las necesito, pero ahí vas corriendo y entonces... Y ahí estoy procurando que haya una mayor presencia de oxígeno en mis músculos. Entonces, para evitar la fatiga o el cansancio o la acumulación de ácido láctico. Y también recordar que, pues, gracias a la mitocondria, a este proceso que las células realizan, nosotros generamos energía, ¿no? Es la razón por la que estamos vivos. Y el alimento favorito de la mitocondria, ¿cuál es? O de las células, para ser mitocondria, es el oxígeno. Entonces, si nosotros también fomentamos este tipo de oxigenación, vamos a tener más energía, vamos a tener más vitalidad, ¿sí? Y eso si lo sumamos con una buena hidratación y con una buena suplementación, entonces verdaderamente vamos a tener mucho más punch, mucho más energía dentro de nosotros para correr a la velocidad que queremos correr y para, de alguna manera, cumplir nuestros objetivos y por lo que hemos ido entrenando. Entonces, esa es la razón quizá más importante para la respiración. Otra razón para la respiración es precisamente que está en el momento presente. Y que hace ratito hablábamos de que no nos podemos permitir el futurear demasiado, sobre todo hacia ciertos escenarios que pueden ser desgastantes o estresantes, pues si tú estás enfocado en tu respiración, inhalo, sé que inhalo, exhalo, sé que exhalo. Ahí entonces estamos también trayendo a la mente al momento presente. Entonces, insisto, hay una diferencia entre practicar o entrenar tu atención, porque aparte hay más maneras de entrenar la atención, y practicar o entrenar a tu respiración. Pero si tú, de nuevo, practicas mindfulness todos los días, 5, 10, 15 minutos, lo que vas a estar haciendo también es entrenar estas dos vías que al fin de cuentas te van a ayudar y te van a contribuir muchísimo para cuando llegue la prueba, ¿sí? Entonces, bien importante la respiración. Y finalmente, hablar un poquito de la respiración de fuego, que es una respiración un poquito más rápida. Yo hace ratito decía que hay veces que si estamos muy acelerados podemos usar respiraciones un poquito más pausadas, más simétricas, más largas. Y eso nos va a dar más tranquilidad y también nos va a oxigenar mucho. Pero también hay otro tipo de respiración que exalta al sistema nervioso central y que al menos a mí se le conoce como respiración de fuego y al menos a mí me gusta utilizarla mucho cuando siento cansancio. Cuando siento que llegó un momento difícil de la competencia, cuando siento que de repente como que, ¡ay! Me pegó esos momentitos de cansancio y como que sientes que ya no puedes correr a la misma velocidad y entonces ahí me permito hacer una respiración que es un poco más rápida. Muy breve, también son 5, 8 respiraciones, pero acuérdense, si estamos diciendo que la oxigenación nos da más punch, le da más punch, más vitalidad a cada una de nuestras células, pues entonces hacer una oxigenación más poderosa puede precisamente darnos ese boost, ¿no? Y entonces incluso yo les decía que ayer estaba entrenando intervalos y me tocaron 10 intervalos. Entonces, cuando llegué al intervalo 7, ¿no? Porque aparte el descanso era seguir corriendo. Cuando llegué al intervalo 7 y estaba a punto de empezar, ya no me sentía con la misma energía que con el 1, evidentemente. Entonces, cuando ya de repente estoy cansado, justo antes de que empiece el intervalo, me permito hacer unas cuantas respiraciones rápidas. Inhalo, exhalo.
¡pum! Y empieza el intervalo, ¿sí? Jalo la energía de la respiración, oxigeno rápidamente y de verdad les prometo que ahorita sentí como mi energía va para arriba, es algo que se siente, pero directamente, conscientemente hago esta práctica de jalar un poco más rápido el oxígeno para tener un poco más de punch. Va de nuevo, inhalo. ¡Pum! Y a seguir corriendo. Sí, no le recomiendo hacer más de 5. Obviamente, mientras más te habitúas a este tipo de respiración, también hay que practicarla. Mañana me va a tocar correr distancia y en algún momentito, no sé, cuando vayan al kilómetro 25, a lo mejor siento cansancio y haré algunas de estas respiraciones en ese momentito, 5. Y te puedes ir acostumbrando a este tipo de respiración. ¿Para qué? Para que el día de la competencia puedas hacer algunas. Y si no, les recomiendo hacer más de 5, más de 8 seguidas, porque al estar llevando tanto oxígeno, pues obviamente estamos sobrecargando, estamos sobreoxigenando y también pues podemos llegar a sentir un poquito de mareo porque el cerebro está recibiendo más oxígeno. Y eso no necesariamente puede ser una sensación agradable, pero si haces 5 respiraciones de estas, al contrario, lo único que vas a sentir como es este punch. Pero insisto, cualquiera de las dos respiraciones hay que practicarlas. Entonces, definitivamente practicar la respiración. Punto número 3 de lo que tenemos que entrenar los maratonistas, triatletas, ultramaratonistas o cualquier distancia que vayas a correr. Abrazar a la incomodidad. El procurar a la incomodidad. Me gusta muchísimo este concepto que maneja George Mumford, un entrenador mental y que tiene un libro que se llama The Mindful Athlete. Y él dice que los atletas deben aprender a romancear con la incomodidad. Es decir, te acercas, la buscas, la abrazas, ¿sí? Y eso lo que nos permite es entrenar, es este concepto que también se le conoce como estrés hormético u hormesis. Es decir, es utilizar pequeñas cuotas de estrés para fortalecernos, ¿sí? El estrés no es malo y sobre todo en este concepto de hormesis, el estrés en pequeñas cuotas no solamente fortalece al cuerpo, porque de hecho es por ejemplo los intervalos. Correr a esa velocidad es un estrés para el sistema nervioso central, pero lo mantienes por un pequeño lapso de tiempo para ti, ¿no? Insisto, los maratonistas, ¿no? De elite pues ya están tan acostumbrados a este ritmo que para ellos no, eso ya no es estrés. Para generarles estrés necesitan correr a mucho más velocidad y lo hacen cuando trabajan intervalos, ¿sí? Pero ellos ya han tenido esta adaptación. Entonces cuando nosotros hacemos sobre todo HIIT, cuando hacemos VO Max, cuando llegamos a ese punto de VO Max, cuando hacemos intervalos en la pista, tenemos estas pequeñas cuotas de estrés, ¿no? Y entonces duran 40 segundos, duran 1 minuto y después ¿qué hacemos? Como que seguimos corriendo a una velocidad más lenta o a veces puedes incluso caminar y entonces empieza a recuperar el sistema nervioso central, se empieza a recuperar tu respiración, tu ritmo cardíaco empieza a sentarse también, ¿no? Entonces ahí fue como de alguna forma tener un poquito de estrés y después relajas. Pero el estar haciendo esto constantemente, ¿qué va a hacer? Que haya una mayor adaptación de tu cuerpo, de tus músculos, de tu corazón, de tus pulmones a ese tipo de estrés. Algo así sucede también en la mente. Cuando nosotros utilizamos el estrés sistemáticamente, metodológicamente, estructuradamente, para, de alguna manera, fortalecer nuestra mente, y lo hacemos en pequeñas cuotas diarias, ¿qué es lo que va a pasar? Y aquí lo interesante es que si hay una parte de nuestro cerebro que se llama corteza medio singular interior, que se ha descubierto, de hecho hay un episodio en donde hablo de esto, en los otros episodios de Mentes Olímpicas, pero se ha descubierto que cuando nosotros nos sometemos a cosas que no queremos hacer, a cosas que nos generan estrés, esta parte del cerebro crece, de verdad, ¿no? Y el ejemplo que maneja mucho, sobre todo el doctor Huberman, es que, por ejemplo, una persona que tiene obesidad, por lo general tiene esta parte de su cerebro, la corteza medio singular, la tiene pequeña. Pero en el momentito en el que se empieza a poner a dieta, en un régimen alimenticio, empieza a cuidar, pues no necesariamente es algo fácil, ¿qué empieza a suceder? Empieza a hacer algo que le estresa, algo que no le gusta, y esta parte empieza a crecer. Y los atletas de élite, por ejemplo, tienen esta parte más alta. ¿Por qué? Porque se someten mucho a estrés físico. Entonces, nosotros si nos metemos a cosas que no necesariamente nos gustan, a cosas difíciles, a cosas que nos estresan, en pequeñas cuotas vamos a fortalecer no solamente el cuerpo, no solamente nuestro cerebro, sino la mente. Entonces, sí es bien importante que en tu entrenamiento consideres el estar teniendo ciertos minutos de estrés, ciertos minutos de incomodidad, pero de una incomodidad significativa y sobre todo, si lo haces entrenando, yo siempre recomiendo que sea en la parte final. Obviamente si lo puedes hacer en la parte final. Si hiciste minutos, de todos modos se puede hacer, porque si hiciste kilómetros de afloje, ¿no? Ya no vas a ponerte a hacer sprints después de eso. Hay veces que, por ejemplo, cuando yo salgo a correr, ahí por donde está la casa,
justo lo que me queda es que al final hay una subida bien prolongada. Entonces, si en ese momentito no tengo que hacer kilómetros de baja intensidad y después puedo llegar a estirar o me voy a meter al hielo, y ahorita hablamos del hielo, lo que intento es ya a lo mejor corrí 10 kilómetros, a lo mejor corrí 15, a lo mejor corrí 21, lo que sea, lo que me haya tocado correr ese día. Pero esa subida significativa, cuando llego, ya estoy cansado, veo que mi mente le empieza a costar trabajo y digo, la voy a correr lo más rápido o acelero más, subo el paso para que se vuelva más difícil. Entonces, la última parte de mi entrenamiento es muy dura, muy retadora. Si de alguna manera haces minutos de afloje, incluso puedes terminar, ayer por ejemplo, que terminé de hacer los intervalos y ya hice minutos de afloje. Algo que pueda, y ayer no lo hice, pero que sí lo hago constantemente, sobre todo cuando trabajo en el gimnasio, termino haciendo planchas. Termino haciendo una plancha de 2 minutos, de 3 minutos, en donde ya estoy cansado, pero en la plancha puedo estar hasta muy consciente, muy concentrado en que sí me está pesando, en que ya me quiero bajar, pero a pesar de que ya estoy cansado, aguanto un poquito más. Y eso fortalece a mi mente, fortalece esta parte del cerebro, ¿no? La hace creer, la estimula la corteza medio singular interior y entonces me voy adaptando de mejor manera a la dificultad. Ahora, esto es en el entrenamiento. Hay muchas otras formas de estrés hormético o de hormesis. Por ejemplo, el baño de agua fría, ¿sí? Inmersiones en agua helada. Si las haces por recuperación, padrísimo, pero hazlas también con este énfasis de convivir, ¿no? Con eso que molesta, con eso que incomoda y entonces a lo mejor con esto hacerlas un poquito más seguida o bañarte todos los días con agua fría a la primera hora que puedas. No es fácil, pero va a generar este estrés adaptativo. También, por ejemplo, pueden ser los saunas, obviamente subirle a un calor que verdaderamente sientas a lo mejor nada más vas a estar 3 minutos, 5 minutitos, es lo que aguantas, no se trata de lastimarnos, acuérdense que son pequeñas cuotas que de alguna forma nos retan, pero que las aguantamos y que son seguras. Entonces subas el sauna a temperatura en donde te cuesta trabajo, te quedas 3 minutos, incluso puedes usar la respiración y después te sales y ya está. Esas son dos formas de hormesis. También el ayuno intermitente también lo es, y ahorita que hablemos de flexibilidad metabólica, sin duda hablaré un poquito del ayuno, pero si haces ayuno y entrenar en ayuno, que yo lo hago mucho, hay que ver, sobre todo los hombres lo podemos hacer mucho más, las mujeres no es recomendable entrenar en ayuno mucho por el tema, no me voy a meter en el aspecto, pero mucho por el tema de hormonas, por los diferentes ciclos de la mujer, no es adecuado entrenar en ayuno. Pero los hombres, si te vas acostumbrando, ¿no? Y lo vas haciendo en una práctica, puedes llegar a entrenar en ayuno por mucho tiempo. De hecho, a ver, una práctica que hice hace poquito, fue correr 21 kilómetros, fíjense lo que estamos hablando de abrazar la incomodidad, me tocaba correr 21 kilómetros, esos 21 kilómetros decidí correrlos en ayuno intermitente, ¿sí? Y no, a lo largo de los 21 kilómetros no me suplementé con nada, no traje absolutamente nada de glucógeno, ¿sí? Y también sin hidratación. Obviamente, ojo con lo que estoy diciendo, no es mi primer maratón, guardando toda proporción, ya llevo varios, tengo un tiempo decente, he corrido un ultramaratón, más bien he corrido 2 ultramaratones, entonces sí estoy un poquito más acostumbrado. Esto no es algo que te recomiendo si va a ser tu primer maratón, por supuesto que no. Si no has practicado nunca, si no has salido a correr 15 kilómetros en ayuno intermitente o 10 kilómetros en ayuno intermitente, no te lo recomiendo tampoco. Pero yo, ¿por qué lo hice? Por un lado, precisamente para esta dificultad, para abrazar la incomodidad. Sé que es un poco más difícil porque aparte corrí en 5:10, me parece que, digo, sobre todo para estas dos condiciones, pues sí era algo que me iba a generar algo de desgaste, mi corazón estaba arriba de zona 2, y finalmente también lo hice mucho para el siguiente punto, ¿no? Que tiene que ver con la flexibilidad metabólica, el punto número 4, pero la idea era convivir un poco con esta incomodidad para fortalecerme, porque justo te acostumbras a esas sensaciones de que de repente dan en el maratón en el que la famosa pared, cuando llegas a la pared y sientes que ya no puedes más. Entonces hay maneras de irte acostumbrarte y te vas entrenando no solamente a poder convivir cuando esta sensación está ahí y a seguir corriendo, sino también a adaptar a tu cuerpo y que entonces esta famosa pared pues, ni siquiera tenga que suceder. Simplemente pensemos en cuando Kelvin Kiptum rompió el récord del mundo, el hombre creo que corrió más rápido cuando cruzó la meta. Creo que corrió más rápido a ir a abrazar a su entrenador que a lo largo de toda la maratón. Entonces,
cuate llegó totalmente lleno, o sea, creo que pudo haber corrido otro maratón directo, ¿no? Entonces, en ese caso, pues eso es lo que puede ir haciendo la adaptación, pero bien importante es irlo haciendo progresivamente. Entonces, busca la manera de abrazar la incomodidad, de ponerte ciertas cuotas de incomodidad, de estrés en tus entrenamientos para adaptar a la mente a eso y pues ya vimos ahí algunas ideas. Punto número 4, flexibilidad metabólica. Manolo, ¿qué tiene que ver la flexibilidad con la mente? Absolutamente todo. Hoy, de entrada, hemos tenido como esta tendencia a separar al cuerpo de la mente, ¿no? O sea, como si fueran dos cosas distintas. Y la realidad es que no, son uno, ¿no? Y cuando tu cuerpo está fuerte y cuando has hecho un buen entrenamiento, pues tu mente lo nota y te sientes más seguro y te sientes más confiado. Puedes tener todas las herramientas, puedes tener todo el entrenador, y se los digo con mucha honestidad y contemplando mi propia historia de vida, donde ya tenía muchas herramientas, donde ya tenía cierto tiempo practicando habilidades mentales y emocionales, pero en donde de repente en los maratones pues seguía batallando con el cansancio, con la dificultad. ¿Y por qué era? Porque no son suficientes, ¿no? No es que sean determinantes. Todos sabemos que la mente es reina, todos sabemos que la mente es súper poderosa, pero también si no están las condiciones en el cuerpo, pues no es como que la mente sea mágica a fin de cuentas, ¿no? Hasta cierto punto puede serlo, pero necesita tener una concordancia. Entonces, en ese caso, por eso digo que, ¿qué tiene que ver la flexibilidad metabólica o desarrollarla o fortalecerla? Tiene que ver absolutamente todo. Porque si hablábamos de incomodidad, pues lo primero que incomoda a la mente son las sensaciones físicas. O sea, cuando ya sientes la sobrecarga en los chamorros, cuando ya sientes la sobrecarga en los isquiotibiales, de alguna forma en los cuádriceps, cuando ya sientes lo que fuera, donde esté en los aductores, cuando ya sientes ese cansancio, o cuando sientes incluso la rosadura de la ropa, ¿no? Ya saben, que está esa rosadura. O sea, la primera que protesta es la mente. Sí hay una sensación física que es dolor, pero la que genera sufrimiento, esto es bien interesante, el dolor es físico, es real. Entonces ahí está la acumulación del ácido láctico, es una sensación, puedes tocar donde te duele. Pero una cosa es lo que sientes y otra cosa es lo que haces con lo que sientes o cómo interpretas lo que sientes. Entonces, el dolor es físico, pero el sufrimiento es opcional. Y ahí también conectaríamos la parte, por ejemplo, de la atención. Porque si de repente sientes dolor, pues una cosa es como el de estar, ay, no manches, es que no, me empezaron a doler las piernas y apenas voy en el kilómetro 23. No voy a llegar, no, híjole, ¿qué van a pensar de mí? No di el maratón de Boston otra vez, Manolo, volviste a fracasar, no, eres malísimo, O sea, si haces eso, no es la sensación física. La sensación física es simplemente dolor. El empezar a hacer eso con tu mente es lo que es ese sufrimiento. Y entonces muchas veces cuando no tenemos buena flexibilidad metabólica, pues nuestro cuerpo va a empezar a acusar ciertas señales de incomodidad fuertes y entonces la mente es la primera que va a decir, ya no puedo, ya no quiero, deja de correr así de rápido, no lo vas a lograr, punto final y se acabó. Si tenemos una mejor flexibilidad metabólica junto con nuestro entrenamiento y con todo lo demás y también una buena atención que nos permita como cortar estos vínculos, estas dinámicas del sufrimiento mental, bueno, ahí vamos a estar mucho más fuerte y vamos a poder verdaderamente acercarnos a nuestro mejor desempeño y verdaderamente disfrutar la carrera. Entonces, por eso también considerar la flexibilidad metabólica, sobre todo en pruebas de estas exigencias, ¿no? Donde vas a estar corriendo, pues sobre todo, flexibilidad metabólica quizá no es importante todo depende de la velocidad a la que corras, todo depende de tus exigencias, de tus metas, pero bueno, en términos generales podríamos decir que hasta antes de los 21 kilómetros no debería haber tanto problema con el tema de la flexibilidad metabólica. De hecho, pues, supuestamente, o el famoso kilómetro en donde entra la pared, que en realidad pues es que tu cuerpo se está quedando sin glucógeno o sin glucosa y entonces ahí acusa como esta partecita de ya no tengo gasolina, es como si el coche se queda sin gasolina y entonces empieza a colapsar, ¿no? En la maratón se asume que está en el kilómetro 28, ¿no? El kilómetro 28, que no es igual para todos, ¿no? Que también eso es bien importante, no tenerlo en la mente. Es que en el kilómetro 28 entra el muro. No es cierto. Puedes correr. A mí el muro, ¿no? Me entró en el ultramaratón, en los 80 kilómetros de marzo, el muro me entró en los últimos 8 kilómetros probablemente, ¿sí? Y fue más un tema de que descuidé la deshidratación. Me confié, dejé de cuidar mi hidratación y entonces empezó a hacer mucho calor y entonces esa hidratación empezó a generar más estrés en mí, más cansancio y entonces ahí fue cuando sentí que entré a la pared, ¿sí? Entonces fíjense, vino hasta el kilómetro
pongan ustedes que haya sido hasta el 70, hasta el 72. Entonces, no necesariamente la pared va a llegar al 28, no te lo creas porque entonces te predispones. Puede llegar al 26, puede llegar al 28, puede llegar al 30, puede llegar al 32 o puede no llegar nunca, dependiendo de tu flexibilidad metabólica. ¿Qué es la flexibilidad metabólica? La flexibilidad metabólica es la capacidad que tu cuerpo, la capacidad que tu sistema tiene para buscar energía en diferentes partes o a través de diferentes recursos. Entonces, el primer recurso del que nuestro cuerpo va a estar jalando energía es precisamente el glucógeno, ¿sí? O la glucosa. Esto que, al fin de cuentas, los alimentos que comemos se terminan convirtiendo en glucógeno. Y hay alimentos de alto glucógeno, como son precisamente los carbohidratos. De ahí esto que sea como, que no necesariamente tiene que ser así. También hoy día sabemos cosas muy diferentes sobre los carbohidratos. Pero antes en las carreras siempre había esta cena de carbohidratos, cena de carga de carbohidratos. Porque si comes muchos carbohidratos la noche anterior, vas a tener un montón de glucógeno, un montón de energía, y entonces no te vas a dar con la mendiga pared porque tu sistema va a tener tanta gasolina, ¿no? Tanto glucógeno que no vas a llegar a ese punto. Aquí lo importante es entender, por un lado, y digo esto a lo mejor habría que tratarlo más en el tema de alimentación, pero que hay glucógeno, o bueno, más bien, aquí hay carbohidratos de rápida absorción y hay carbohidratos de lenta absorción. Entonces no es comer carbohidratos por comer carbohidratos. De hecho, antes la pasta era muy famosa hacia este aspecto de cargar glucógeno. Hoy lo que sabemos es que la pasta se consume rapidísimo y en sí los carbohidratos, ojo, en sí los carbohidratos se consumen más rápidos. Ahora, hay carbohidratos de lenta absorción y de rápida absorción. Entonces, ¿qué es lo que queremos? Cargar antes de las competencias con carbohidratos de lenta absorción que puedan mantenerse un poquito más en nuestro sistema, que no se acaben tan rápido, y también obviamente con nuestras proteínas, también con una buena hidratación y todo esto, ¿no? Pero bueno, hay un momentito en donde el glucógeno se va a terminar, ¿no? Ya no está a disposición. Y entonces la flexibilidad metabólica es la capacidad que tiene tu sistema, que tiene tu cuerpo para, ok, ya no tengo glucógeno. Y entonces empieza a buscar otras fuentes de energía. Es como si se prendiera de alguna forma cuando se va la luz y tienes la planta de luz, y entonces de repente se prende la planta de luz. Y entonces busca energía de otros lados. Y en ese sentido tiene que ver mucho por ejemplo, con lo fuerte que estemos, con nuestro músculo, a fin de cuentas, con nuestras proteínas, en donde de alguna forma el cuerpo va a empezar a buscar más bien de eso y va a empezar a deconstruir todo esto y lo va a convertir en energía. Entonces, esto es una habilidad, esto es una práctica. Si tú te acostumbras, ¿no?, a que tus cargas de glucógeno sean bajas, no estoy diciendo que necesariamente tienes que entrenar en ayuno, o que tienes que hacer ayuno intermitente, porque algo que da mucha flexibilidad metabólica, ¿cuál es? El ayuno intermitente, ¿sí? Y hay diferentes tipos de ayuno. El que yo practico mayormente es el 16-8. Pero ¿de qué se trata? ¿No? Que en esa suspensión de 16 horas sin alimento hay un momentito en donde naturalmente se acaba el glucógeno. A las 8 horas, a las 10 horas, sobre todo a las 12 horas. A las 12 horas supuestamente también dependerá de muchas cosas, pero a las 12 horas se suspende o ya te acabaste ese glucógeno que tenías de reserva del día anterior. Y entonces ahí es cuando tu cuerpo solito, si lo vas haciendo como un hábito, si lo vas haciendo como una práctica, empieza a deconstruir, ¿no? O empieza a buscar energía en otros lugares y lo empieza de alguna forma a utilizar. Y entonces, como todo nuestro cuerpo, todo nuestro cerebro, todo nuestro sistema es adaptativo, te vas adaptando a esto, te vas adaptando o tu sistema se va adaptando a rápido, cuando se consume el glucógeno, rápido poder hacer este movimiento. ¿Sí? Obviamente en la maratón también pues es muy importante, o en carreras de larga distancia, la suplementación que vas teniendo, que sea adecuada en los momentitos adecuados. Eso tiene que ver mucho con el autoconocimiento, pero cuando le vas metiendo los geles, que a fin de cuentas son carbohidratos, y lo haces de una buena manera y tienes buena flexibilidad metabólica, pues obviamente vas a potenciar esto. La última imagen de alguna manera de flexibilidad metabólica que quiero que te quedes es todo lo que sean de alguna manera carbohidratos, todo lo que sea azúcares, todo lo que sea harinas y todo esto, quiero que pienses como que son ladrillos, ¿no? Bueno, no ladrillos, perdón. Se me fue ahorita el nombre. Leños, ¿sí? Como que son leños, pero son de estos leños muy delgaditos, ¿no? O es incluso como hasta papel, que lo pones en una fogata y va a prender, mucho, ¿no? Si tú pones papel, olvídense lo de los... Una disculpa, ahí les va un mejor ejemplo. El mejor ejemplo es si tú tienes una fogata
y de repente tú tienes papel, ¿no? Y tú pones papel del baño o papel hojas, ¿no? Como esta hoja de aquí, la pones en la fogata, pues ¿qué va a pasar? Va a prender rapidísimo y va a prender, va a dar mucha energía, pero ¿por cuánto tiempo? Por muy poco tiempo. Por el contrario, si tú pones un leño pesado, si tú pones un leño grande, pues probablemente se tarde bastante, o como el carbón, se tarde bastante en prender, pero una vez que prende, dura mucho más esa energía. Y eso tiene que ver, por ejemplo, con todos nuestros hábitos alimenticios meses antes de la carrera, pero que tiene que ver mientras más proteína, mientras más verdura, sobre todo el estar llegando a tus requerimientos de proteína, ¿sí? El estar teniendo pues, buenos macro y micronutrientes va a hacer que precisamente tengas muchos de estos leños y que de repente cuando se acabe el glucógeno, si vas practicando el que tu sistema tenga que hacer este cambio, ¿sí? Ya hablábamos de cómo, lo puedes hacer con ayuno intermitente o con entrenar con cargas bajas, ¿no? Si no te quieres animar a hacer ayuno intermitente antes de entrenar, acostúmbrate a comer poco, muy poco antes de entrenar y a lo mejor sí llevarte más cosas, ¿no? O sea, llevarte ahí tus geles y llevarte eso, pero que no sea estar consumiéndolos a cada rato porque piensas que necesitas esa energía, ¿no? Lo que necesitas es pasar por estos momentitos en donde de repente dices, ya no tengo nada de energía y ahí mantenerte un poquito. También tiene que ver mucho con abrazar la incomodidad, porque ahí es lo que vas a estar haciendo, es adaptar a tu cuerpo y que precisamente pasa a esta flexibilidad metabólica que es esencial. Entonces, ese definitivamente sería el punto número 4 y finalmente el punto número 5, confía en el proceso. Mucha gente me pregunta, ¿no? Que cómo he logrado pues, avanzar o progresar o llegar hasta el punto en donde estoy en el maratón o el poder tener el tiempo para calificar al maratón de Boston. Me pregunta mucho en ese sentido y no es como que sea una cuestión de un día o no es cuestión de 2 meses o 3 meses de haber entrenado y creo que confiar en el proceso se trata de nada más salir todos los días y hacer el trabajo y el entrenamiento que te toca. Si tú todos los días sales y haces el entrenamiento que te toca, los resultados van a empezar a venir por sí solos, ¿no? Entonces, es como, me gusta mucho como dice Ryan Holiday, un autor, el autor de Daily Stoic, o de muchos libros, ¿no? Pero que es Ryan Holiday le gustan mucho los filósofos estoístas. Creo que puedo decir que Ryan Holiday es un estoísta, pero es alguien que le gusta correr mucho. Y una vez se lo escuché a él y creo que esa idea siempre se me quedó en la mente. De alguna forma él dice, yo salgo a entrenar todos los días simplemente con la idea de cumplir el entrenamiento del día. No estoy pensando en ganarle a nadie, no estoy pensando en el tiempo que voy a hacer, acuérdense lo que decíamos de la mente en el momento presente, sino simplemente estoy intentando salir y cumplir con lo que tengo que hacer todos los días, poner como estos pequeños bloques, y cuando vas poniendo pequeños bloques todos los días, empiezas a generar una construcción mucho más grande. Entonces simplemente enfócate en eso. Sé que todos queremos ir mejorando, que todos queremos tener grandes tiempos, que todos queremos lo que sea, pero la realidad es que, de nuevo, no puedes estar tan adelantado en tu mente, sino simplemente céntrate en cumplir, o sea, a ver qué es lo que tengo que hacer hoy, y haz eso, y hazlo lo mejor que puedas, y cuando haces eso es cuando de repente empiezas a lograr estos resultados, que sí, ya cuando se dan, pues la gente dice, wow, es que corres increíble, lo que fuera, y cómo aguantas tanto, y cómo pudiste correr los 80, pero la realidad es que, como digo, es que no es que fuera fácil, por supuesto, ¿no? En ningún momento, evidentemente requiere de mucho su esfuerzo, pero a fin de cuentas se ve solamente, como que estamos muy acostumbrados a solamente ver la punta del iceberg, sin darnos cuenta que detrás de esos 80 kilómetros o detrás de ese 3:16 o detrás de esos 78 kilómetros que corrí anteriormente o detrás de ahora estas abajo de 3 horas 5 que planeo correr, o sea, pareciera como que nada más hay esos últimos meses de entrenamiento en donde me viste o donde de repente subí una publicación en redes sociales o lo que fuera, y no, la realidad es que llevo haciendo esto por muchísimo tiempo, que me he dado de topetazos, que he cometido errores, que a veces no he tenido los tiempos, que no siempre me he alimentado adecuadamente, que no siempre hice ayuno intermitente, que no siempre he descansado adecuadamente, que no siempre conocía tanto del cuerpo humano, o sea, todo eso lo he pasado y pues al día de hoy simplemente estoy viendo las consecuencias de ese proceso, pero mi invitación es esa, simplemente sal y haz el entrenamiento que tengas que hacer ese día, y si lo haces vas a ver que empiezas a progresar y es mucho más fácil, o sea, si quieres verdaderamente lograr
un resultado significativo, es mucho más fácil esta aproximación que el estar pensando en ese tiempo que quieres lograr y todos los días estar entrenando pensando que lo tienes que lograr, porque a fin de cuentas así no vas a disfrutar tampoco el proceso del entrenamiento y cada uno de los entrenamientos que haces. Entonces, pues los dejo con este episodio del día de hoy, cómo entrenar la mente para un maratón o para alguna prueba de resistencia de larga distancia. Espero que les haya gustado y si encontraron en este espacio algo que les funcionó o algo que alguien puede encontrar atractivo, por favor compartan el episodio. Gracias.